Hola, estimada audiencia. Mi nombre es Viridiana Martínez Jiménez. Actualmente curso el sexto cuatrimestre en la licenciatura en Psicología de la Universidad Privada del Estado de México. A continuación les presentaré las diferencias entre el trastorno generalizado del desarrollo DSM-4 y el espectro autista DSM-5, esperando que sea de su agrado. Comenzaremos con definir autismo. El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su mundo interior y la progresiva pérdida del contacto con la realidad del exterior, presentando deficiencias en la comunicación y en la interacción social. Cabe destacar que el autismo no es una enfermedad, sino, como lo mencioné, un trastorno neurológico que afecta las habilidades del niño en cuanto a su comunicación, en la comprensión del lenguaje, en el juego y en sus relaciones con los demás. El autismo suele desarrollarse antes de los 3 años de edad. Las personas con autismo tienen una enorme ansiedad, se sienten inseguras y amenazadas por un entorno que no comprenden. Ellos suelen realizar movimientos rítmicos para tranquilizarse, como haría cualquier persona que se sienta nerviosa. Se balancean, agitan manos, se muerden o dan giros. En cuanto a la imaginación, el niño con autismo o la persona con autismo muestra escaso interés por la novedad. Sus intereses están limitados a unos cuantos temas y prefieren mantenerse en rutinas. A continuación les presentaré algunos de los autores que estudiaron el autismo. Uno de ellos es Leo Kanner. Él orientó su interés hacia la psiquiatría y especialmente a los problemas infantiles en este campo. La aportación más importante de Kanner en el autismo fue la incorporación del término autismo, al cual denominó autismo infantil precoz. Kanner siguió profundizando en la delimitación de este trastorno. Con esta finalidad, propuso como criterios que definían el autismo precoz los siguientes síntomas, que son el aislamiento profundo para el contacto con las personas, un deseo obsesivo de preservar la identidad, una relación intensa con los objetos, conservación de una fisonomía inteligente y pensativa, y una alteración en la comunicación verbal manifestada por un mutismo o por un tipo de lenguaje desprovisto de intención comunicativa. Otro autor importante que también se dedicó a estudiar el autismo es Hans Asperger. Tras graduarse de medicina en Viena, fue contratado en el Hospital Infantil de la universidad. Un año más tarde publicó observaciones muy similares a las de Kanner, algo que sorprendió bastante ya que ninguno de los dos conocía su trabajo. Él utilizó el término de autismo, psicopatía autista. Los pacientes identificados por Asperger mostraban un patrón de conducta caracterizado por falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para ser amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y torpeza motora, además de mala coordinación. También Asper solía utilizar la denominación de pequeños profesores en relación a sus capacidades para hablar de sus temas favoritos de modo sorprendente, detallístico y preciso. Bethlehem fue otro de los autores que se dedicó a estudiar el autismo. Él estableció un paralelismo entre los síntomas del autismo y su vivencia en el campo de concentración, donde la relación con los carceleros le había llevado a un aislamiento y negación del mundo exterior.
El principal objetivo de Berdheim era comprender el autodesarrollo o su ausencia en los niños autistas, con lo que él sostuvo que la madre rechaza la existencia de su hijo. A ello se le puede añadir la presencia de padres fríos, ausentes o de carácter débil. También sostenía que los primeros días de la vida del bebé son críticos para el desarrollo, tomando como ejemplo la lactancia, descartando la importancia de aspectos formales como la forma de sostenerlo durante la ingestión de leche. Ahora nos dirigiremos al DSM-4. El DSM-4 define al autismo como trastorno generalizado del desarrollo y lo divide en 5 categorías. El primero es trastorno autista. Este es un trastorno biológico complejo del desarrollo que generalmente dura toda la vida y se caracteriza por la presencia de un desarrollo muy anormal o deficiente de la interacción y comunicación social. También se muestra desinterés para establecer relaciones con otros niños de su edad o se carece de la comprensión necesaria para cumplir con las conversaciones sociales. La otra categoría es el síndrome de Rett. Es un trastorno neurológico de base genética que consiste básicamente en el desarrollo de múltiples déficits tras el periodo de funcionamiento normal. Llega hasta los 5 meses de edad y hasta la fecha solamente ha sido observado en niñas. Su rasgo característico es una pérdida de los movimientos intencionales de las manos y de la capacidad manual fina de tipo motora. Es muy característico que estas niñas mantengan una especie de sonrisa social mirando a través de las personas, pero sin establecer un contacto social. La otra categoría es el síndrome de Asperger. Se caracteriza por una alteración grave de la interacción social y por patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos, pero con conservación del desarrollo del lenguaje y del cognitivo y de las habilidades de autonomía, también de los comportamientos adaptativos. No tienen curiosidad en la infancia, a menudo se consideran una forma de autismo de alto funcionamiento. La otra categoría es el trastorno generalizado del desarrollo no específico. Este es un trastorno no especificado, también llamado autismo atípico. Abarca a aquellas personas que reúnen algunos criterios para el diagnóstico del trastorno autista o del síndrome de Asperger, pero no todos. A esas personas se les puede diagnosticar con este trastorno. Por último, nos encontramos con el trastorno desintegrativo infantil, que se caracteriza porque los primeros 2 años de edad se produce un desarrollo normal, pero antes de llegar a los 10 años se produce una pérdida de las habilidades adquiridas previamente y la manifestación de los déficits sociales y comportamientos típicos del trastorno autista. Con frecuencia logran presentar una pérdida de control de esfínteres y a veces un mal control de los movimientos. Por otro lado, el DSM-5 viene a sustituir la definición que se había otorgado por el DSM-4 y pasa a denominarse trastorno del espectro autista. También sustituye las categorías por 3 niveles de gravedad según la sintomatología. El grado 1 se refiere a dificultades en reciprocidad socioemocional. Varían desde un acercamiento social anormal y fracaso de conversación normal en ambos sentidos, también pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. El grado 2 se refiere al déficit en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Varía desde una comunicación verbal o no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o también déficit de la comprensión y el uso de gestos,
hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. El grado número 3 se define como las dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Estas dificultades varían desde las dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando también por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Estos cambios fueron necesarios para que, al aclarar la terminología, se pudiera mejorar la descripción de las características centrales acerca del TEA y otras dimensiones que interactúan con ellos. Gracias a eso se pudo utilizar formas más válidas y confiables para cuantificarlos, con el fin de realizar buenas investigaciones clínicas y avanzar en la práctica como en la ciencia. Me despido esperando que esta información haya sido de su ayuda y de su agrado.